el cerebro tiene un peso, una masa. Si ustedes juntan sus manos de esta forma, este es el tamaño de su cerebro propiamente. Si ustedes juntan así bien sus manos, así entrelazadas, ustedes pueden identificar que este es el tamaño de su cerebro. Este es el tamaño propiamente que ustedes tienen en el cerebro. Estoy hablando del cerebro únicamente, no estoy hablando propiamente del cráneo. Ajá. Una cosa es el cráneo, en este caso, el cráneo que es todo lo que recubre las meninges y todas estas partes. Una cosa es el cráneo y otra cosa ya es el cerebro. Esperemos que para cuando regresemos de vacaciones, si no hay una tercera, si no hay un semáforo rojo, posiblemente los voy a citar para una clase ¿cómo les diré? Sería una práctica de laboratorio. Abriríamos un cerebro de cerdo o un cerebro de res. ¿Por qué? Porque son los cerebros más grandes con los que se pueden trabajar. Normalmente las prácticas de laboratorio así se trabaja propiamente. ¿Ok? Entonces, esperemos que estén mejor las condiciones para dentro de un tiempo y que yo pueda darles esa práctica de laboratorio que es importante. Ahora, algo que yo les iba a comentar es que, bueno, el cerebro, en el caso de los hombres, el peso del cerebro llega a ser, cuando somos adultos, cuando ya estamos mayores de 15, 17, 18 años en adelante, el cerebro solamente, el de los hombres pesa 1,3 kg o 1,350 gramos. Y el cerebro de las mujeres tiene un peso como de 1,200 gramos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que el cerebro de los hombres tiene más agua y sal. Tiene más agua y más sales minerales. No es otra cosa porque a nivel intelectual no hay un rebase, o sea, no porque tengas un cerebro más pesado o más denso, quiere decir que seas más inteligente. Eso no siempre pasa. Acuérdense que solamente utilizamos el 10% del cerebro y eso no todos utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, hablando en esos términos, nuestro cerebro está conformado de neuronas. Voy a apuntar un poquito la cámara hacia mi persona porque voy a colocarles una clasificación. Necesito que tengamos esta clasificación para que se pueda distinguir un poquito más rápido. Voy a apuntar la cámara hacia la parte del pizarrón y voy a colocarles esta clasificación de las neuronas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con estas neuronas? Las neuronas tienen una clasificación también. Hay dos tipos de clasificaciones. La neurona, en este caso, o ¿cómo lo pondré? Lo voy a poner hacia abajo, ¿vale? Para que me dé un poquito más de espacio. ¿Van tomando nota, por favor? Ok, aquí voy a empezar a poner en la parte central a las neuronas. Voy a abrir una llave y del otro lado abro el otro espacio. La primera clasificación que vamos a tener es que hay neuronas que se clasifican por su fisiología. Quiero recordarles que fisiología en las ciencias, fisiología tiene que ver con la función. Ajá, tiene que ver con la función de las neuronas. Y la otra cuestión es la morfología. Ajá, prácticamente, ¿qué es lo que nos está dando esta información? La fisiología es la situación para qué funcionan, o sea, qué función específica o determinada tienen estas neuronas. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos neuronas sensitivas. En la siguiente clasificación están las sensoriales. Ajá, hay estas sensoriales o estas neuronas sensoriales, ¿por qué les llaman sensoriales? Porque son ellas quienes reciben la información de todo el cuerpo. Es decir, son neuronas
que tienen las dendritas más largas, más grandes que puede haber en el cuerpo. Esas dendritas son las que están prácticamente casi en contacto con el exterior de la piel, están detrás de nuestras capas de la piel. Entonces, estas neuronas sensoriales llevan la información de nuestros sentidos hacia el cerebro. Esa es una de las funciones que llega a tener la neurona sensorial. Ajá, acuérdense, estas neuronas llevan la información desde el exterior hacia la parte del cerebro. La siguiente tipo de neurona que tenemos es la neurona motora. ¿Qué es a lo que se refiere una neurona motora? Las neuronas motoras son aquellas terminaciones nerviosas que van a estar precisamente entre los órganos, entre los tendones, entre los músculos, entre toda la parte del sistema óseo. Entonces, son neuronas que van a estar dando información desde el cerebro hacia los órganos. Aquí la información va a fluir toda dentro del cuerpo, prácticamente. Y la tercera clasificación que también tenemos aquí son las interneuronas. ¿Por qué les llaman interneuronas? Porque son las que comunican, las que hacen esta conexión entre neurona sensorial y neurona motora, ¿vale? Entonces tenemos ahí esta clasificación. ¿Cuál es la primera clasificación? Ok, vamos a tener aquí las interneuronas. Las interneuronas. Entonces, ya tenemos aquí la clasificación por función. La otra situación que vamos a tener va a ser la clasificación por forma. Esto de la clasificación por la forma o morfología despliega tres situaciones. Voy a alargar unas extensiones de esto porque voy a hablar de tres tipos de neuronas por forma, ¿vale? Voy a alargar este proceso así. Disculpen que haya tenido que hacer eso, pero es por cuestiones del espacio en este caso del pizarrón. La primera es por el número de prolongaciones, ¿vale? Ese es el número de prolongaciones. Aquí lo voy a colocar. Número de prolongaciones. ¿Vale? Número de prolongaciones, es decir, cuántas dendritas, cuántos axones tienen. Ahorita se las voy a dibujar para que sepamos quién es quién. La otra es por la forma del soma. Ajá, soma es el cuerpo. Forma del soma. El soma, chicos y chicas, es prácticamente el cuerpo. ¿Ok? La siguiente es la longitud del axón. La última clasificación, longitud del axón. ¿Qué es esta parte del axón? Chicos y chicas, el axón propiamente es esa extensión que tienen las neuronas y que les ayuda a llevar esa conexión, esa información al cerebro, ¿vale? Propiamente. Entonces, ese axón es quien da la comunicación principal prácticamente hacia el cerebro, ¿ok? Aquí vamos a tener dentro del número de prolongaciones, tenemos una clasificación. Voy a acabar de ponerles la clasificación en el cuadrito para que ustedes lo vayan teniendo, ¿vale? La primera es la de los números de prolongaciones. Acuérdense que esta clase se está grabando. Ahorita que termine la clase pueden regresar a ver el video para que vean cuál es en qué parte se quedaron. ¿Vale, chicos y chicas? La primera de estos números de prolongaciones es cuando tenemos una neurona unipolar. Unipolar. ¿Qué es esto? Que solamente tiene una dendrita o un axón. Ajá. El otro es bipolar. Bipolar. Es que ahorita en psicología ya estamos entrando a morfofisiología del cerebro. La siguiente, multipolar. Multipolar.
¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene varias dendritas o varios axones. Forma del soma. El primero es piramidal. Es como una neurona que parece un triángulo. La siguiente es la forma de estrella. Esa es otra, forma de estrella. La última, que es una forma como de matraz. Matraz como Erlenmeyer, ¿vale? Como un matraz Erlenmeyer. La siguiente, longitud del axón. Le llaman Golgi 1, así le llaman, Golgi 1, o también le llaman Golgi 2. También le llaman así. Golgi 1 y Golgi 2. Así le llaman a este tipo de clasificaciones. Un favor, vayan tomando nota, por favor, si son tan amables. Y ahorita voy a dibujar ya propiamente una neurona para que pues vayamos teniendo también más claro a qué se refiere con las neuronas. ¿Vale? Esa es la clasificación de las neuronas, ¿vale? Disculpen que haya empezado con esta información, pero era importante señalar que bajo este rubro me voy a guiar para darles la clase de hoy. Voy a hablar primero de las neuronas que están acá, las que se clasifican por la función que tienen, y después voy a hablar de las neuronas que se clasifican por su forma, ¿vale? Entonces, La última de forma del soma, ¿cuál es? Ahí hasta la abajo. forma del soma es piramidal, estrella y matraz. Matraz. Ay, perdón, es que lo escribí con la parte del plumón que está muy llena Gracias. de tinta. Sí, sí, de nada. Ajá, en la parte de la longitud del axón, el axón es como la parte principal de la neurona. Ahorita se los voy a escribir de todos modos, para que ustedes vayan teniendo en cuenta esto. Maestra, ¿qué dice abajo de motora? En la parte de motora dice interneuronas, ¿vale? En la parte de motor abajo dice interneuronas, sensoriales, motoras, interneuronas y ya. Aquí tenemos en las morfologías, pues ya tenemos las 3 clasificaciones. Ustedes me dicen cuándo puedo borrar. Que en este caso pues, ¿por qué es más grande que la dendrita? Porque el axón lleva la información a través de una vaina de mielina, el axón lleva información directamente al cerebro, o si no, puede establecer una conexión con otra neurona, pero hay una vaina de mielina que corre por todo el axón, ¿vale? Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, voy a colocar solamente las partes de la neurona únicamente. Esta primera sección es el núcleo de mi neurona. Esta parte es el axón. Estas de aquí, estas delgaditas, son unas dendritas. Esas son las dendritas, son terminaciones. También a esto le llaman cuerpo polar o le llaman soma, le llaman también soma. Por eso cuando te dicen, es que estás somatizando, o sea, ¿qué quiere decir? Que estás pasando una situación emocional o mental, la estás pasando a tu cuerpo o lo está reflejando tu cuerpo propiamente. Entonces, el cuerpo lo van a encontrar con el nombre de soma o con el nombre también lo van a encontrar de el cuerpo polar. También lo van a encontrar como cuerpo polar. Así también lo van a encontrar. Obviamente va a depender del autor,
pero la mayoría de los autores maneja estas partes de la neurona, ¿vale? Entonces, váyanse dando cuenta cómo es que trabaja cada una de estas neuronas. ¿Dudas hasta ahorita, chicos y chicas? No. Ok, ninguna. ¿Cuál es la función del axón? Chicos, la función del axón propiamente es llevar toda o la mayoría de la carga de la información. Puede ser que el axón pueda tener una comunicación directamente con sistema nervioso central, que puede ser en este caso el cerebro, ¿vale? Entonces, vamos a ir pues identificando, chicos y chicas, estas partes. El axón es quien lleva la mayor carga de información hacia el cerebro. Puede tener conexión con el axón de otras neuronas y es donde se lleva a cabo el proceso de la sinapsis. Ajá, sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? La sinapsis, chicos, es una comunicación entre las neuronas. Hay una sinapsis que se puede hacer de manera química, es decir, que puede haber la intervención, por ejemplo, de un neurotransmisor, ¿no? Que se desprenda de unas vesículas la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina, pero también hay una sinapsis que se puede dar de manera eléctrica. Ajá. ¿Cuál es esta manera eléctrica? Que dentro de nuestro cerebro, como el cerebro no está seco como tal, está también ahí entre líquidos con sales, minerales. Acuérdate que cuando te dije que el cerebro del hombre tiene más agua y sales y por eso tenía una mayor masa, eso es a lo que me refiero con la parte eléctrica, que la sal y el agua forman algo que se llama electrolitos. Electrolitos. Entonces esos electrolitos son los que normalmente pueden dar chispazos, chispazos eléctricos, y esos microchispazos eléctricos pueden hacer la transferencia de la información entre las neuronas y también se le llama sinapsis eléctrica, ¿vale? Hay dos tipos de sinapsis, sinapsis química y sinapsis eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que las neuronas se pueden conectar de manera eléctrica a través de las dendritas y de manera química a través del axón. ¿Por qué el axón lleva la vaina de mielina? Porque normalmente la mielina es una proteína que es capaz de transferir oxígeno, que es capaz de transferir también un poquito de neurotransmisores ahí. Entonces, yo tendría propiamente algo en el cerebro. El cerebro, chicos, es una masa, por decirlo, una masa de muchas células que está rico en agua, en sales minerales, en oxígeno. Y también el cerebro puede verse afectado por muchas situaciones, que era algo que les iba a comentar. El cerebro, chicos y chicas, tiene que estar en óptimas condiciones dentro de tu cabeza. Es decir, al cerebro le afecta mucho la temperatura, porque cuando a una persona normalmente se le sube la temperatura a 39 grados centígrados, las neuronas se empiezan a desnaturalizar. ¿Esto qué quiere decir? Como las neuronas son proteína pura, como los ojos, entonces las neuronas se hacen caldo, se despelucan prácticamente. Entonces, a los 39 grados de temperatura, cuando un cuerpo humano presenta esto, el primer mecanismo de defensa que tiene el cerebro para decirte, hey, compa, está pasando algo, lo primero que hace el cerebro es producir un acto de epilepsia. Normalmente la gente que tiene más de 38, 39 grados de temperatura, esto denota una infección, que ha entrado un patógeno, un virus, una bacteria o algo, y es el indicativo que te está diciendo el cerebro, ¿no? ¿Qué hacer en caso de tener esta temperatura? Tienes que acudir al médico para que te receten un medicamento y te bajen la temperatura, porque si esto no disminuye, se te van a morir neuronas.
se te mueren y entonces puedes perder la sensibilidad. Depende de la región donde se te hayan muerto más neuronas. Eso lo vamos a ver ahorita en los lóbulos del cerebro, ¿vale? Pero de preferencia, cuando ustedes están enfermos, tienen temperatura, tienen alguna cuestión, es bueno estar tomando agua. Te voy a decir por qué. El agua es un termorregulador. Entonces, el agua puede ayudar un poquito a que no suba más la temperatura. Recuerda que en este caso, recuerda que la temperatura o las fiebrículas que luego, por ejemplo, causan algunas infecciones, muchas de ellas se ayudan cuando estás tomando líquidos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. El cerebro también es muy susceptible de ser dañado por temperatura, por falta de agua, por falta de oxígeno. Por falta de oxígeno también se mueren las neuronas. Por eso las personas cuando tienen alguna neumonía y tienen apnea o un estado de anoxia, se les mueren las neuronas por falta de oxígeno, por falta de saturación de oxígeno, que la sangre es quien se encarga por la hemoglobina de llevar el oxígeno a las neuronas. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien No. o estoy dando mucha información? Todo Posiblemente, bien. posiblemente sí estoy dando así como que los estoy atascando un poquito de información, pero es que sí tengo que decir todo esto. Entonces, las neuronas son muy importantes en el cerebro y también sabes por qué son importantes, porque ¿qué crees? Que ya no se regeneran. O sea, tú naciste con cierta cantidad de neuronas y si se te mueren, Cristo te ayude, o sea, literal, Cristo te ampare. Incluso cuando las personas llegan a golpearse en la cabeza, se les van muriendo de a 10 neuronas por cada zape que reciben. Se les van muriendo neuronas por cada golpe que reciben. Entonces, ¿en qué te puedes dar cuenta? En que tus reflejos ya son más lentos, en que dejas de ver bien. Por ejemplo, cuando la gente tiene diabetes, le afecta mucho al cerebro también. ¿Por qué le afecta a tu cerebro? Porque la diabetes, como lleva mucha glucosa a la sangre, entonces la sangre, bueno, las venas irrigan todo el cerebro de sangre, pero también viene mucha glucosa y la glucosa carameliza las puntas de los axones y las neuronas y no permite la conexión. Entonces, ¿qué pasa? La persona con diabetes también puede llegar a tener problemas de memoria, problemas a lo mejor de Parkinson, problemas de sensibilidad. Es por eso que muchos hombres, por ejemplo, cuando tienen diabetes, pierden la sensibilidad de sus genitales. Ajá, de la cintura para abajo, los hombres pierden mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque las neuronas motoras se van caramelizando con la glucosa y pierde sensibilidad. Y muchos hombres cuando tienen diabetes avanzado o diabetes tipo 1 o tipo 2 en un estado avanzado van perdiendo la sensibilidad. Incluso ya no tienen erecciones algunos. ¿Por qué? Porque la diabetes les está avanzando. No están llevando una dieta. ¿Vale? Entonces, tienes problemas de disfunción eréctil, tienes problemas de anorgasmia porque no puedes tener sensibilidad, no tienen orgasmos, dejan de tener orgasmos conforme les va avanzando la edad. Por eso muchos dejan de ver porque pierden los ojos. Los ojos son hechos de proteína, así como la neurona. Entonces, los ojos también se desgastan, se desprenden las retinas y ahí acaba. Las personas normalmente con diabetes muy avanzada quedan invidentes, pero son precisamente los estragos de la misma diabetes y de que no estás llevando una dieta sana. Hay que estar cuidando mucho la dieta cuando se tiene diabetes porque el páncreas está dejando de producir insulina, perdón. La insulina es quien pasa la glucosa de la sangre a los órganos. Entonces, si no está la insulina como intermediario, eso no sucede y la glucosa se queda toda en la sangre y los órganos no tienen glucosa. Por eso la gente con diabetes siente debilidad.
¿Por qué? Porque la glucosa no pasa a sus órganos, se queda toda circulando en el torrente sanguíneo. ¿Dudas hasta ahorita con esto? ¿No? No. Mis. Todo bien. Ok, Mm. entonces, hablando morfológicamente, esto es una neurona. Estas las tenemos que cuidar tomando agua, haciendo ejercicio, una dieta sana. También cuando las personas llegan a consumir estupefacientes, por ejemplo, cuando consumen marihuana diario, en un periodo de 10 años, llegan a morirse el 30% de su masa cerebral. Entonces, después de un tiempo se les van muriendo las neuronas. Cuando las personas consumen cocaína, suben mucho de peso y van a tener problemas de presión arterial. Y la presión arterial cuando aumenta, revienta las neuronas, las mata. Van matando como que de un 10 a un 20% van matando sus neuronas por año. Entonces van siendo más como personas muy como trogloditas, o sea, porque como están perdiendo neuronas, como que no razonan del todo y son personas muy violentas, se convierten en personas muy violentas, sobre todo en la cárcel, cuando las personas son metidas a la cárcel porque son violentos, normalmente lo que se hace es se les cortan los testículos. ¿Para qué? Para que bajando la testosterona también disminuya obviamente la agresividad que pueden tener hacia las personas. Hay castración química y hay castración física también, se los mochan. Nada más les cortan los puros testículos, el VAT no, o sea, el pene no, nada más los testículos. Entonces, eso es cuando son violentos. Cuando hay amputación de pene, cuando pues tienen ya infecciones recurrentes en el pene o se les gangrena. Hay algunos chavos que se les ha gangrenado el pene cuando utilizan muchos esteroides, por ejemplo, para estar así bien mamey, utilizan mucho esteroide y entonces y tienen vida sexual sin protección. Entonces eso promueve a que también haya un moche ahí, ¿no? Nada más les dejan una sonda para que orinen y ya, pero ya su único orgasmo que pueden tener es vía anal. Acuérdense que los hombres tienen el punto G en el ano también. Nada más que no se tocan, no se exploran porque creen que se hacen gays. Entonces, no es que te hagas gay, es que ahí tienes otro punto G. La naturaleza lo puso ahí. Nosotras no tenemos nada que ver, ¿no? Pero pues ahí te lo colocó, pues, no sé si creas en Dios o no sé, pero la naturaleza